La verdad detrás de la niña del columpio. ¿Lo sabías? No todas las leyendas nacen del miedo. Algunas nacen del dolor, de aquello que jamás sanó, de aquello que se quedó atrapado entre este mundo y el otro. Hay historias que la gente prefiere no contar, no porque no sean reales, sino porque desearían que no lo fueran. Y esta, la historia de la niña del columpio, es una de ellas. Te advierto algo desde ahora. Si alguna vez pasaste cerca de un parque vacío y escuchaste el crujido lento de cadenas moviéndose sin viento, quizás ya la has sentido cerca, quizás ya te ha mirado, porque ella no aparece donde la llaman, sino donde la recuerdan. Un pueblo olvidado. Todo comenzó en un pueblo pequeño, casi borrado del mapa. Un lugar donde las casas parecían cansadas y los árboles susurraban como ancianos que lo han visto todo. Nadie visita ese pueblo hoy, no por distancia, sino por miedo. No miedo a las personas, sino a lo que quedó. Pero hace años, ese lugar era como cualquier otro. Niños corriendo, risas en las calles, familias buscando un poco de vida en medio de la rutina. Y en el centro de ese pueblo había un parque. Pequeño, simple, con solo un columpio metálico. Ese columpio es el que lo empezó todo. La niña. Ella se llamaba Emilia, 7 años. Cabello lacio, ojos grandes, sonrisa eterna. Una niña que parecía hecha de luz. Todos la querían, todos la conocían. Era imposible verla y no sonreír. Siempre jugaba en el columpio. Siempre. Mañana, tarde, incluso al atardecer cuando las sombras se alargaban y los adultos decían que los niños debían estar en casa. Pero Emilia no se iba. Se quedaba sentada, balanceándose suave, mirando al horizonte como si esperara algo o a alguien. ¿A quién miras?, le preguntaban. Ella respondía siempre lo mismo. A mi amiguito, el amigo invisible. Los niños imaginan amigos. Eso dicen los adultos para calmarse. Pero hay cosas que un niño no inventa. Hay cosas que los niños solo ven antes de perder esa capacidad. Emilia hablaba con su amiguito. Le sonreía al aire. Le hacía espacio en el columpio vacío. Guardaba silencio como escuchando confidencias. Y a veces, muy bajito, decía: no deberías estar triste. Yo estoy aquí. Los padres lo ignoraban. Las madres murmuraban. Unos decían que era imaginación, otros supercherías. Pero había una anciana en el pueblo que no sonreía. Ella solo murmuraba: cuando un niño habla con quien no vemos, no está solo. Y eso nunca acaba bien. La desaparición. Una tarde como cualquiera, Emilia salió a jugar. Su madre la vio correr feliz, con esa energía inocente que ilumina. No había señal alguna de tristeza, miedo o peligro, solo alegría. Pasaron minutos, luego horas, el sol desapareció, pero Emilia no volvió. La buscaron primero con calma, luego con prisa, luego con desesperación. El parque estaba vacío, el columpio quieto. Las huellas pequeñas desaparecían en la tierra húmeda, como si se hubieran borrado solas. Y fue entonces cuando alguien escuchó algo, un sonido suave, metálico, triste. El columpio crujiendo, moviéndose muy lento, sin viento, como si alguien pequeño todavía estuviera sentado ahí. Pero no había nadie, solo ese movimiento y un frío inexplicable. La nota. Horas después, la madre encontró algo. Un pedazo de papel en el bolsillo del abrigo de su hija, olvidado sobre la cama. Escrito con letra infantil decía: no te preocupes, mamá. Mi amiguito me dijo que ya no estaré sola. Él quiere que juegue con él para siempre. Nadie durmió esa noche. Nadie volvió a ser el mismo. Emilia nunca fue encontrada. Ni su cuerpo, ni una prenda. Nada. Era como si se hubiera desvanecido, llevado por alguien o por algo. Y desde ese día, el columpio nunca dejó de moverse,
incluso sin viento, incluso sin niños. Rumores. Con el tiempo surgieron historias. Testigos que no querían ser nombrados. Gente que juraba haber visto una niña pequeña en el parque, sentada en el columpio al amanecer, balanceándose lentamente. Otros decían que no la veían, pero la escuchaban reír. Una risa suave, una risa rota. Y algunos, los más desafortunados, contaban que escuchaban una voz infantil susurrar: ¿quieres jugar conmigo? Pero quien respondía no volvía igual, o no volvía. Advertencia. El pueblo aprendió algo. Nunca mires hacia un columpio que se mueve solo. Nunca. Porque si lo haces, y si ella te mira de vuelta, verás que sus ojos no son de una niña. Son ojos de alguien atrapado, de alguien que perdió su camino, de alguien que quiere compañía. Y Emilia nunca juega sola. Ahora dime algo. ¿Has visto alguna vez un columpio moverse sin viento? Si la respuesta es sí, espero que no hayas mirado demasiado tiempo. La desaparición de Emilia no fue solo una tragedia. Fue el inicio de algo más profundo, más oscuro y más antiguo. Porque un niño no desaparece sin dejar huella. Y esto no comenzó con ella. Solo volvió. Un pueblo con cicatrices. Después de aquella noche, el pueblo no habló más de Emilia. No porque la olvidaran, sino porque recordarla dolía demasiado. Pero el silencio también guarda secretos, y quienes han vivido lo suficiente saben leerlos entre líneas. Había casas abandonadas que nadie quería tocar, calles que evitaban al caer el sol, miradas que temblaban si alguien mencionaba la palabra columpio. Y siempre, los niños evitaban el parque, no porque se los prohibieran, sino porque tenían miedo. Los niños sienten lo que los adultos callan. La anciana del pueblo. La primera persona que habló fue ella, la misma que murmuraba advertencias antes de que todo sucediera. Una mujer vieja, encorvada, con manos que temblaban no por edad, sino por memoria. La gente la llamaba loca, como siempre llaman loca a quien dice la verdad demasiado temprano. Ella dijo: eso que se llevó a la niña ya estuvo aquí y volverá. Siempre vuelve. ¿Qué es?, le preguntaron. La anciana no dudó. Un niño, o algo que alguna vez lo fue. Su voz se rompió y una lágrima cayó. Pero ya no es un niño. Hace mucho tiempo dejó de serlo. Un caso olvidado. En archivos viejos, polvorientos, casi destruidos, se encontró un reporte de hace décadas. Antes de Emilia, mucho antes. Un niño llamado Mateo desapareció en las mismas circunstancias. Un parque, un columpio, un atardecer. Jamás volvió. La única pista fue la declaración de otro niño de la época. Él se fue con su amigo del columpio, el que no tiene sombra. Los adultos rieron entonces. Pensaron que era un cuento infantil, pero ahora esa frase estaba clavada como una espina. Un amigo que no tiene sombra. Un niño que nadie puede ver, excepto quienes están marcados para verlo. El viento que no existe. Los habitantes empezaron a notar detalles. El columpio que se movía sin viento. El sonido metálico a medianoche. Susurros entre las hojas. Manchas pequeñas en la tierra como pasos, pero que empezaban y terminaban sin dirección lógica. Y siempre, la misma sensación. Alguien observando. No desde lejos, no desde la oscuridad, muy cerca. Justo detrás, como si respirara en tu nuca,
sin tener cuerpo que lo haga. Testimonios que nadie quiso oír. Un joven declaró haber ido al parque por curiosidad, una prueba de valentía con amigos. Todos rieron, todos lo empujaron a acercarse al columpio. Cuando tocó la cadena dijo que sintió una mano fría sobre la suya, una mano pequeña, una mano de niño. Saltó hacia atrás, cayó y juró escuchar una voz susurrar: «Tú no eres ella». Sus amigos lo dejaron tirado. Nunca se recuperó del todo. A veces grita por las noches, protegiendo sus manos como si todavía sintiera ese tacto helado. La casa de Emilia. La madre de Emilia no volvió a ser la misma. Nadie podría hacerlo. Se obsesionó con encontrar respuestas. Revisó diarios antiguos, habló con vecinos viejos y comenzó a ver algo que nadie quería ver. Este no fue un accidente ni una desaparición más. Era un patrón, una marca, una presencia y un propósito. Pero mientras ella buscaba, algo llegó antes a ella. Una noche dejó la ventana abierta. El viento era suave, el silencio pesado. Y entre ese silencio, escuchó algo. El leve crujir de cadenas. Muy cerca, demasiado cerca. No desde el parque, no desde la calle, desde su propio patio. Cuando se asomó lo vio. Un columpio infantil oxidado, movido por una fuerza invisible, y junto a él una silueta pequeña, quieta, mirando hacia su ventana. No distinguió rostro ni cuerpo definido, solo ese tamaño pequeño, esa postura rígida y esa energía que helaba la sangre. La madre gritó, corrió a cerrar las cortinas, cayó al suelo temblando y juró escuchar un murmullo suave. Ella dijo que jugaría para siempre. El pueblo huye. Después de eso, casas se vaciaron, familias se mudaron sin despedirse. Las luces se apagaron para siempre. Nadie quería quedarse donde un niño podía ser llamado de la oscuridad. Nadie quería escuchar cadenas moviendo un columpio en la madrugada. Nadie quería ver sombras pequeñas esperando compañía. El parque fue abandonado, cercado, olvidado. Pero no puedes encerrar a algo que nunca estuvo realmente dentro de la cerca. Advertencia que nadie escuchó. La anciana lo dijo una última vez. No vean el columpio cuando se mueve solo. Y nunca, nunca respondan si una voz pequeña pregunta, ¿quieres jugar conmigo? Porque no es una invitación, es una promesa, una de la que nadie regresa. Desde aquella noche, mi vida dejó de ser normal. Yo intentaba convencerme de que todo había sido una mezcla de tensión, cansancio y una imaginación sobreexcitada por historias de terror de internet. Pero dentro de mí, algo gritaba que no era así, que la niña era real, que estaba allí. Y no era un recuerdo, ni un espíritu cualquiera. Era algo que aún no tenía nombre. Los días siguientes fueron silenciosos, demasiado para un parque que, aunque tranquilo, solía recibir niños y corredores al amanecer. Pero desde el incidente, el columpio había sido acordonado. La policía no dijo nada, solo que era por mantenimiento. Pero no era eso. Yo lo sabía. Los vecinos también. Había algo inexplicable rondando ese lugar. Aún así, cada vez que pasaba por allí para irme al trabajo, mi atención se desviaba a la misma dirección, al columpio, como si hubiese un hilo invisible tirando de mi mente. Y aunque intentaba evitarlo, mis pasos lenta e inevitablemente me acercaban. Un miércoles al amanecer, mientras caminaba, escuché algo. Un sonido suave, casi susurrante. Una canción infantil. No provenía de ninguna casa, ni de algún teléfono. Era una melodía antigua, como las de las cajas de música desgastadas por los años. Una voz infantil la acompañaba,
delicada, melancólica y completamente fuera de lugar. Sube y baja, vuelve a jugar, donde el viento no te pueda llevar. Sentí un escalofrío que me paralizó. Reconocí esa melodía. Era la misma que escuché en mi cabeza la noche del columpio. Me giré hacia el parque. El acordonamiento seguía ahí, pero algo distinto ocurrió. El columpio se movía, suave, rítmico, como si alguien lo estuviera empujando. Pero no había nadie, ni viento, ni hojas moviéndose. Nada, solo ese columpio oscilando con una paciencia antinatural. Y entonces comenzó de nuevo. Cri, cro, cri, cro. El sonido metálico que me perseguía hasta en los sueños. Mi corazón latía tan fuerte que casi dolía. Intenté retroceder, pero mis piernas estaban clavadas en el suelo. La voz regresó, esta vez más cercana, como si estuviera susurrando justo detrás de mi oreja. ¿Quieres jugar conmigo? Sentí un soplo helado en la nuca, pero no me atreví a girarme. No recuerdo cómo llegué corriendo a mi casa. Solo recuerdo cerrar la puerta, jadeando, sudando frío, con las manos temblando tanto que casi no podía poner el seguro. Me apoyé en la pared, tratando de recuperar el aire. Pero entonces se escuchó de nuevo. No desde el parque, no desde afuera, dentro de mi casa. Cri, cro, cri, cro. El sonido del columpio en mi sala. No podía ser, no podía, pero ahí estaba, moviéndose dentro de mi mente, o quizá fuera de ella también. Y con él, la voz infantil otra vez, casi cantando. No corras, ya te encontré. Respiré profundo y junté valor. No podía vivir huyendo. Tenía que saber quién era esa niña, qué quería de mí, porque algo era seguro. Ella no era un fantasma cualquiera. No estaba atrapada, no buscaba paz. Ella quería compañía y había puesto sus ojos en mí. Y lo más inquietante, yo empezaba a sentir que parte de mí quizá quería escucharla. No dormí esa noche. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, sentía el movimiento del columpio dentro de mi cabeza, como si se hubiera instalado ahí para siempre. No olvides de suscribirnos no canal, me ayuda mucho. Cri, cro, cri, cro. No era un sonido físico, era mental. Un goteo constante que perforaba mi paz, mi cordura. Cuando por fin amaneció, mi cuerpo estaba agotado, pero mis pensamientos aún más. Nada tenía sentido, y sin embargo, había algo dentro de mí que sabía que todo era real. La niña existía, estaba aquí, y había decidido no soltarme. A media mañana alguien tocó mi puerta. Un golpe seco, luego otro y otro. Me acerqué con cautela, mis manos temblaban. Miré por la mirilla. Era una mujer mayor, con el cabello blanco y ojos que parecían haber visto demasiado. Un rostro firme, cansado. Parecía no pertenecer a este tiempo. Abrí la puerta con un mínimo espacio. Sí, mi voz sonó débil. La mujer me miró como si ya supiera lo que estaba sucediendo. La escuchaste, ¿verdad? Dijo sin rodeos. Mi sangre se volvió hielo. ¿A quién? A la niña del columpio. El aire se escapó de mis pulmones. Quise negarlo, pero mis labios no respondieron. Ella asintió, como quien confirma un diagnóstico mortal. No vuelvas al parque. Nunca, ni aunque la escuches llorar, ni aunque la veas, ni aunque te llame por tu nombre. Mi corazón golpeó mi pecho. ¿Quién es ella?, pregunté, casi sin voz. La mujer me sostuvo la mirada. Había compasión en sus ojos y miedo. Alguien que jamás debió morir y jamás debió permanecer. Me senté frente a ella en mi sala. La tensión llenaba el aire.
pero mi necesidad de respuestas era más fuerte que el terror. «Quiero que me lo cuente todo», exigí. Ella respiró hondo. «Hace muchos años, cuando el parque era solo un terreno baldío, vivía aquí una niña muy especial, callada, solitaria. Siempre jugaba sola, siempre en un columpio que su padre le construyó». «¿Y qué le pasó?», pregunté. La mujer bajó la mirada. «Desapareció. Una tarde nunca volvió. Dijeron que se escapó, pero nadie creyó eso. Se oyeron gritos esa noche y luego silencio». «¿La mataron?», susurré. Ella levantó la vista lentamente. «Algo peor», dijo. Un escalofrío me recorrió la espina. Desde entonces ha estado aquí, a veces quieta, a veces llorando, a veces jugando. No pude evitar tragar saliva. ¿Y por qué yo? Ella elige, siempre elige a alguien que la mira demasiado, alguien que siente algo por ella, compasión, curiosidad, miedo. No importa qué emoción sea, si la reconoces, si la ves realmente, te sigue, te entra en la mente, te necesita. Mi garganta se cerró. ¿Para qué? Hubo una pausa larga, infinita, para no estar sola nunca más. El silencio pesó como plomo entre nosotros. Luego la mujer tomó mi mano con fuerza. Sus dedos estaban fríos, casi tan fríos como la voz de la niña. «Si vuelves al parque, no regresarás como tú. Y cuando ella te toma, cuando te lleva, nadie puede traerte de vuelta». Mis ojos se llenaron de terror. «¿Y entonces qué hago?». La mujer se puso de pie. Parecía más frágil de lo que había llegado. «No la escuches, no la mires, no la busques. Si te llama, finge que no existe. La atención es lo único que la alimenta. Si la ignoras, tal vez te deje pasar». Me miró por última vez. «Pero si fallas, si la sigues viendo, si vuelves al columpio». Se detuvo, incapaz de continuar, luego murmuró: «Reza porque ella te deje ir». Y sin esperar respuesta se marchó lentamente, como si su cuerpo cargara décadas de dolor. Cuando la puerta se cerró, me quedé solo. El silencio era absoluto, pero mi corazón estaba desbocado. Miré por la ventana hacia el parque. La cinta policíaca seguía ahí. El columpio, que no debía moverse, estaba quieto. Todo lucía normal, pero dentro de mi mente, la canción volvió a sonar suavemente. «Sube y baja, vuelve a jugar». Y en el fondo de mi oído una vocecita dulce, paciente, eterna, susurró: «¿Por qué dejaste de venir?». Mi sangre se detuvo. Ella sabía que la estaba pensando. Ella lo sentía. Y ahora yo sabía la verdad. La niña del columpio no buscaba venganza. No buscaba justicia. No buscaba descanso. Ella buscaba compañía. Y una vez que te elige, ya no hay escape. Después de la visita de aquella mujer, intenté seguir sus consejos, ignorar la voz, no mirar hacia el parque, actuar como si nada hubiera pasado. Pero no se puede ignorar algo que vive dentro de tu cabeza. Cada noche, al cerrar los ojos, escuchaba el crujido metálico. Cri, cro, cri, cro. Cada madrugada despertaba empapado en sudor, con la sensación de que alguien me observaba desde el rincón del cuarto. A veces escuchaba pies pequeños deslizándose por el pasillo. A veces sentía una respiración en mi nuca o una mano helada rozando mi espalda. Pero lo peor era la voz. «Ven a jugar conmigo». La decía suave, como un ruego, pero cada día sonaba más cerca,
más insistente, más ansiosa. Un domingo por la tarde, ya no pude soportar más. Estaba perdiendo la cordura. Mi mente se estaba rompiendo y ella lo sabía. Fui a la ventana. El parque estaba vacío, el viento quieto, las hojas inmóviles. Y sin embargo, el columpio se movía, lento, constante, como si supiera que yo estaba mirando. Sentí una fuerza tirándome desde dentro, una presión que me arrastraba sin tocarme. No era un impulso físico, era una necesidad. Una parte de mí, una parte oscura y cansada, quería rendirse, quería dejar de luchar, quería ir hacia ella. Y entonces la escuché, no fuera, sino dentro de mis oídos, como si me hablara desde el interior del cráneo. Ya no tienes que estar solo. Mis manos temblaron, las lágrimas brotaron sin permiso. Y sí tenía razón, y si dejarme ir era más fácil que resistir. Cerré los ojos, respiré hondo y salí de casa. No recuerdo caminar, solo recuerdo estar ahí, frente al columpio, la cinta policial rota como si nunca hubiera existido, el silencio absoluto, y en medio de todo, ella, la niña, sentada en el columpio, mirándome, cabello largo y oscuro cubriendo parte de su rostro, piel gris, sin vida, las manos aferradas a las cadenas, las piernas oscilando suavemente, y esos ojos, negros, vacíos, infinitos. No había odio en ellos, no había rabia, había tristeza y algo peor, esperanza. Me acerqué sin poder detenerme. Cada paso me hundía más profundo, como si la tierra me tragara. El aire se volvió pesado. El mundo alrededor comenzó a desaparecer. Cuando estuve a 1 metro de ella, el columpio se detuvo por primera vez desde que la vi aquella noche. La niña levantó lentamente el rostro. Sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, y me dijo: «Sabía que volverías». Mi cuerpo dejó de ser mío. Mis piernas temblaron, y esa canción, la canción que había torturado mis noches, comenzó a resonar nuevamente, pero ahora clara, fuerte, dentro de mi mente. Sube y baja, vuelve a jugar, nadie nunca se podrá escapar. Sentí frío en el alma. La niña extendió su mano. «Siéntate conmigo». No pude resistir. Me senté en el columpio vacío junto a ella. Las cadenas estaban heladas. El metal chirrió. Cri, cro, cri, cro. Fue la última vez que sentí calor humano, luz natural o algún pensamiento que me perteneciera. Dicen que, a veces, de noche, se escuchan 2 columpios moviéndose en ese parque, que nadie se acerca después del atardecer, que si escuchas la canción no estés mirando al árbol viejo, y si llegas a ver a la niña balancearse, no la mires a los ojos, no escuches su voz, no sientas lástima, porque si lo haces, terminarás como yo, atrapado, olvidado, sin nombre, sin alma, balanceándote en la oscuridad, al ritmo eterno del columpio maldito. Cri, cro, cri, cro, para siempre.